El impacto de seguir a Jesús. Lucas capítulo 6, verso 27 al 36. Hagamos una lectura de ese texto en Lucas capítulo 6, verso 27 en adelante. Voy a leer para ustedes en la Nueva Biblia de los Hispanos. Dice así: pero ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quita la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quita lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que aman. Si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para que reciban de ello la misma cantidad. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien, presten no esperando nada a cambio, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Inclinemos el rostro y hagamos una oración a Dios. Señor, prepara nuestros corazones, alista nuestras mentes, que nuestros oídos estén abiertos y que nuestro deseo y voluntad sea obedecerte, Señor. Abrimos nuestras vidas a escucharte y dirigir todo nuestro ser hacia tu palabra. Amén. Hemos venido en los últimos domingos con una serie que hemos titulado en términos generales Discipulado en el Evangelio de Lucas. Ya tuvimos una primera parte donde exploramos cómo Jesús llama. Y hace 15 días se habló sobre el llamado de Jesús a los apóstoles y cómo Él los atrajo. Ya tiene a sus discípulos, ya tiene a sus apóstoles, aquellos más cercanos. Ahora sigue una segunda etapa que es formar a estos discípulos. Eso vamos a partir de hoy a explorar cómo Jesús capacita, entrena, forma a sus discípulos. Eso nos debe interesar. Todos nosotros ya fuimos llamados, ¿verdad que sí? Ahora viene la parte de cómo nos está formando Jesús. Y vamos a aprender ese proceso de formación en los capítulos 6 al 14. Posteriormente, más adelante veremos la parte cómo Jesús transforma, porque no solo forma, también transforma para ser enviados. Jesús llama, Jesús forma, Jesús transforma, Jesús envía. Esa es la meta que tenemos para este año, de ver cómo se da el proceso de discipulado según el Evangelio de Lucas como tal. Hoy tenemos una premisa, una idea clave, un pensamiento que debe estar en usted. Y este es: impactar a otros con el Evangelio inicia primero siendo yo impactado con el Evangelio. Lo que he recibido de Dios, esto es lo que tengo que dar a otros. La onda expansiva inicia en mí. Si de gracia recibo, tengo que dar de gracia. El Evangelio que va a impactar este mundo, primero tiene que impactarme a mí. Permítame replantearlo de esta manera. Sé el cambio que el Evangelio hace en tu vida,
qué es lo que quieres ver en el mundo a tu alrededor. Nosotros hablamos mucho de que el Evangelio debe cambiar el mundo, y estamos de acuerdo, pero ahí viene cómo empieza. Yo debo ser el cambio que el Evangelio va a hacer en el mundo. O sea, el cambio inicia en mí. No significa que no queramos ver cambios externos, pero esos cambios externos se darán cuando yo cambio. Voy a hacer el cambio que quiero ver, cambiar en el mundo por el Evangelio. Señor, haz un milagro. Yo soy el primero que debe recibir el milagro. Señor, por favor, que esa persona cambie. Yo soy el primero que debo cambiar. O sea que la oración o aquello que Dios va a hacer externo debe iniciar primero en mí. Yo voy a hacer el cambio que el Evangelio va a hacer afuera. Entonces yo soy el primero. Antes de pensar en que el mundo cambie, primero quiero ver cómo Dios me cambia para que a través de mí cambie la cosa a mí alrededor. El texto va a desafiarnos a eso. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Nos vamos a adentrar en el texto con 3 preguntas en nuestra mente. ¿Qué dice el texto? ¿Qué aprendo del texto? ¿Y qué a mí dice el texto? ¿O qué me está enseñando a mí el texto? Dicho eso, exploremos el texto con la pregunta de ¿qué dice? Hagamos un poquito de contexto, entendamos qué está pasando en este capítulo 6, para entender por qué Jesús dice lo que dice ahí. Antes de llegar al versículo 27, veamos qué es lo que está pasando desde el capítulo 6 hacia acá. O sea, veamos un poco desde el versículo 1 al versículo 26 y a partir de ese recorrido rápido, entender qué está pasando y por qué Jesús dijo lo que dijo en el versículo 27. Normalmente a este se le conoce como el sermón del llano. Y uno dice, qué raro, he escuchado el sermón del monte. Sí, esto es en Mateo. Pero resulta ser que en este momento Jesús baja de una montaña. Es básicamente un asunto de perspectiva, de cómo se dicen las cosas según el evangelista, en este caso. Cuando inicia Mateo, se habla del sermón del monte, porque esa es la primera impresión. Los expertos hablan de que muy probablemente todo lo demás lo habló en el llano. Y por eso algunos le han llamado a esta sección de Lucas el sermón del llano. Y es muy interesante por la manera como se presenta este sermón. ¿Qué está pasando antes de que Jesús diga esto? Bueno, si usted revisa su Biblia en el capítulo 6, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 10, hay una seria disputa con los fariseos. ¿Por qué Jesús hace milagros en el día de reposo? Su preocupación no es el milagro, sino cuándo lo hace. A ellos no les molestó que Jesús sanara a un hombre de la mano seca. Él no les molestó absolutamente eso. Ni les asustó, ni les preocupó. ¿Saben lo que les preocupaba? Porque en el día de reposo. Tantos días en la semana, ¿por qué no se va el lunes, el martes? Viene el sábado a hacer un milagro. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque para ellos un milagro es trabajo. Y en el día de reposo no se puede trabajar. O sea, lo que están diciendo es, Señor, tú eres el Dios poderoso que trabaja. La manera de trabajar de Dios se llama milagroso. Todo lo que Dios hace, su trabajo es milagroso. Pero hoy es sábado, Señor, está prohibido. No trabajas. O sea, le están prohibiendo a Dios actuar. Y Jesús le dice en el verso 5, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo o del sábado, en algunas versiones. O sea, perdón, les está diciendo, pero eso no lo están entendiendo. Dios es sobre tradiciones, Dios tiene la autoridad sobre todo. Una tradición no puede ser más importante que la obra de Dios. Porque se volvió una tradición el sábado.
Así que ahí está esa disputa. En medio de esa disputa, Jesús llama de sus discípulos a 12. Ustedes lo escucharon hace unos 15 días atrás. El sermón de la manera como Jesús llamó de sus discípulos a 12 y los trajo así, con el objetivo de entrenarlos como discípulos más cercanos para que pudieran continuar la obra más adelante. Jesús está adelantando 3 años en el futuro. Y necesita saber que hay líderes, hay gente que va a poder continuar con su labor y tiene que entrenarlos en el momento en que Él no esté. Obviamente eso lo sabemos nosotros hoy. Eso en el momento ellos no lo sabían. Así que llama a esto y empieza ese proceso de sanidad, de transformación, de preparación y de formación de estos. ¿Y cómo lo hace? Descendiendo del monte, verso 17, a un lugar llano donde está la multitud y empieza a hacer milagros. Empieza a sanar, empieza a liberar, etcétera, etcétera, a la gran multitud. Es en medio de esa realidad de milagros, en el verso 20, donde dice, volviendo su vista hacia sus discípulos. Así que aquí le habla a los discípulos y a partir de ahí empieza Jesús a hablarle como un profeta del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de una manera muy particular, con juicio y esperanza. Bienaventurados, esperanza, hay juicio. Los hay a partir del versículo 24 son básicamente un recuerdo de los hay del Antiguo Testamento de juicio, de los profetas, Jeremías, de los profetas anteriores a él que decían, ay de esta ciudad, va a ser destruida. Lamentaciones y otros juicios que se daban. Ya que Jesús empieza a decir, ay, es una forma de decirles a sus oyentes, viene el juicio de Dios. Pero mis queridos hermanos, juicio y esperanza van juntos. Todo depende de quien escuche lo que Jesús está diciendo. Esa es la clave. Juicio y esperanza van de la mano. ¿Cuál es la diferencia? El oyente. El oyente. Depende de cuál es tu posición con respecto a Dios. Ese juicio es una esperanza y la esperanza firma el juicio. Es muy diferente ese mensaje. Eso lo vamos a ver en el verso 27, por cierto. Así que ese es el contexto donde Jesús establece quiénes son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Y en medio de ese discurso, llegamos al verso 27. Y Jesús dice lo siguiente, pero, ese pero está en el verso 24 también. Pero, recuerden, los hemos mencionado muchas veces. Cuando hay un pero en el texto, es que hay un giro abrupto en lo que se está diciendo. Viene Jesús sanando a las multitudes, viene Jesús hablándole a sus discípulos de juicio y esperanza, y en el verso 27, pero, hay un pero. Ojo, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Los que oyen. Ojo, pregunta, ¿a quiénes entonces les está hablando? ¿A los que oyen? ¿No? A los que oyen. Eso quiere decir que puede ser discípulos que no están oyendo. Eso quiere decir que hay multitud que sí está oyendo. Aquí la atención está a los que oyen. Pero ustedes los que oyen, les dijo, suave, si usted quiere prestar atención, esté listo para oír, porque aquí Jesús no le está hablando a otros que no sean a aquellos que quieren oír. Y a partir de aquí, Jesús va a establecer un tipo de conducta, una forma de vivir, un modelo ético de aquellos que quieren oírlo a Él. Eso no se lo va a exigir al mundo, no se lo va a exigir al Imperio Romano, ni siquiera a los fariseos, porque ya se ha demostrado que no quieren oír. Los fariseos no oyen,
el imperio romano no oye, el mundo no quiere oír. Entonces Jesús dice, bueno, ¿quién quiere oír? Voy a hablar para el que quiera oírme. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde se necesita pedir en oración a Dios que abra nuestros oídos. Nos vamos a dar cuenta que nuestros oídos naturalmente no oyen a Dios. Nadie, absolutamente nadie oye a Dios. Si usted ha venido siguiendo la lectura cronológica y los comentarios que se han hecho y las exposiciones diarias que se han hecho, que el día de hoy terminamos con Jeremías, nos vamos a dar cuenta de que nadie quiso escuchar a Jeremías. Los que van siguiendo se dan cuenta de que nadie quiso escuchar a Jeremías y fue enviado a un pueblo con esta advertencia: te enviaré a hablar la palabra a un pueblo que no quiere oír. Hay una profunda maldición en nuestra naturaleza cuando no queremos oír a Dios. Es más, es una maldición en todo el sentido de la palabra. Un hijo que no quiere oír a una madre y a un padre. Una persona que no quiere oír la corrección. Alguien que va manejando y no quiere oír a nadie diciéndole, dale más despacio. Viene hablando de eso, de que no quieren oír, de que dele suavecito, se puede accidentar. ¿Cuántos se han muerto básicamente porque no quieren oír? La peor maldición del pecado en nuestra naturaleza es hacernos sordos para no oír la corrección. Y aquí Jesús está diciendo, pero ustedes, los que oyen, déjenme decirles lo siguiente. Y aquí, mis queridos hermanos, necesitamos oír al Señor. Necesitamos pedirle que abra nuestros oídos, porque aquí no está diciéndole, todos mis discípulos me van a oír. No. Aún sus discípulos no oyeron. Pedro, un tiempo después, Jesús le dice, me vas a negar. No, maestro, ¿cómo te voy a negar? ¿Estás loco? No yo. No yo. Nuestra naturaleza humana nos hace sordos ante la voz de Dios. He estado orando durante muchos meses, diciendo, Señor, háblame. Háblame, quiero escucharte. Quiero estar seguro de que lo que creo que me estás diciendo es tu voluntad. Y miren, mis queridos hermanos, qué duro es bregar con ¿será o no será? Qué duro es saber que mi propia naturaleza humana, como pecador, muchas veces no quiere escuchar a Dios. Esa es la realidad de nosotros. Y por lo tanto necesitamos orar al Señor para que nuestros oídos sean abiertos. Escuchemos a Dios. Creo que una de las oraciones más intensas que usted debe hacer es esa. ¿Estás oyendo a Dios? Y les pido que me acompañen en oración. ¿Estamos oyendo a Dios? ¿Realmente estoy escuchando a Dios o mi propia inclinación? ¿O mi propio deseo? ¿O lo que otros me dicen? ¿O lo que me parece? Todo eso está interesante, pero nada de eso es bueno si va en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios si no lo escucho? El gran reto de nosotros es escuchar a Dios y caminar en su voluntad. Y ese va a ser el reto que tenemos hoy. Dicho esto, ¿está listo para escuchar? Sí. Hay 3 verdades acá que necesitamos escuchar hoy como discípulos de Jesús. Estas verdades nos van a permitir entender cómo Jesús forma a sus discípulos y cómo quiere que Él vivan en su reino. Y este es el desafío más grande de un discípulo. Vivir por lo que Jesús dice que debo vivir. Eso es lo que impacta al mundo. No nuestras palabras, sino nuestros hechos.
Primera verdad, la conducta de un discípulo exige un amor sobrenatural. ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cuál es la manera natural? Pues amar a quien me ama y aborrecer al que me hace daño. Es lo natural. Cualquier cosa en este mundo va a funcionar así. Dele cariño a alguien y te va a responder con cariño. Daña a alguien y no te va a dar cariño. Punto. Eso es natural. Eso obedece a lo que somos como seres humanos. Pero Jesús aquí está pidiendo algo que es contrario a nuestra naturaleza. Él está pidiéndote, actúa como alguien que ha recibido la gracia de Dios. ¿Y cómo es alguien que ha recibido la gracia de Dios? ¿Cómo actúa? Jesús lo dijo así: ama a tu enemigo, haz el bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por aquellos que te insultan. Así que lo que Jesús me está pidiendo básicamente es que actúe internamente con amor hacia otros que son enemigos, que en el menor de los momentos van a herirme. Que actúe visiblemente, haz el bien aun a aquellos que te aborrecen. Pues hacerle el bien a la mamá es la cosa más linda del mundo, ¿verdad que sí? Si tu madre ha sido buena contigo. Bendecir a estas hermosas mujeres de Dios que estuvieran ahora acá es una bendición. Pero pon ahí a alguien que te aborrece, que no quiere nada de ti. Y te manda Jesús a hacerle el bien. Es más, te pide que tengas un lenguaje de santificación. Bendícelo, aun cuando te ha maldecido. Al punto que en tus oraciones sea la primera persona por la cual tienes que orar. Y entonces aquí se vuelve esto más interesante. No deja espacio al rencor. Un discípulo que ha recibido la gracia de Dios no puede albergar rencor en su corazón. Si alberga rencor, no está amando, no está haciendo el bien, no está bendiciendo y no está orando por aquello que le han herido. Esa es la conducta del discípulo. Esa es la manera como Jesús nos está pidiendo que actuemos. Como discípulos verdaderos tenemos que amar, hacer el bien, bendecir y orar a aquellos que nos odian, a aquellos que nos hacen el mal, a aquellos que nos ofenden y a aquellos que nos desean lo malo. Esa es la correcta forma de actuar en el amor de Dios. Y usted me va a decir, eso está difícil, seguro. Primera verdad, vamos a decir la verdad y después vamos a decir cómo nos va con todo eso. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Segunda verdad. La segunda verdad, solo voy a colocar las verdades y después vamos a decir, bueno, ¿y ahora cómo se come esto? Una vez que tengamos, esto es lo que Jesús nos está diciendo. Ahora, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo empezamos a vivirlo? ¿O cómo continuamos viviéndolo en ese sentido? Segunda verdad. El estándar de nuestra conducta no es la reciprocidad humana. Y usted dirá, ¿y qué es eso de la reciprocidad humana? Básicamente es, actúo según actúan conmigo. Si me hacen bien, hago el bien. Si me hacen el mal, hago el mal. Permítame usar una frase que he escuchado a algunas personas. Eso es el karma. Eso es el karma. Hizo mal, le cayó mal. Hizo bien, le cayó bien. Eso es el karma. ¿No saben lo que es el karma, por cierto? La palabra es una palabra que define una doctrina oriental pagana de Medio Oriente, que no significa eso, por cierto, en su totalidad, pero se ha hecho muy popular hoy y la he escuchado muchísimas veces, tantas veces que después de leer ese texto dice, tengo que decir lo siguiente, cristiano que diga eso es cristiano que no conoce el Evangelio, porque nosotros no funcionamos así.
Yo no funciono ni puedo funcionar con la reciprocidad. Si me hacen bien, yo hago el bien. Si me hacen el mal, yo hago el mal. Mis queridos hermanos, como cristianos no. ¿Qué es como nosotros debemos hacerlo? Jesús lo dice en el versículo 32. Si aman a los que aman, ¿cuál es el mérito? Eso cualquier persona lo hace. Les estoy pidiendo que hagan más que todos. Y usted dirá, ¿y por qué nos pide tanto? ¿No se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué Jesús está pidiendo tanto aquí? ¿Verdad que sí? Claro, esa es la pregunta que tengo que hacerme, suave. ¿Por qué Jesús me está pidiendo que ame más que todos? Porque todos pueden amar a los que lo aman. Todos pueden hacerle al bien a quien le hagan el bien. Eso es como cuando hay intercambio de regalos y todo el mundo diciendo así, que me toque aquel, porque da buenos regalos. Y así yo le doy un buen regalo. Ay, que no me toque aquel, porque aquel nunca da buenas. Básicamente, eso lo hace cualquiera. Pero aquí Jesús está estableciendo una manera de actuar que sobrepasa eso. Y la pregunta es, ¿por qué? Jesús me está pidiendo una manera de actuar que sobrepasa el mundo. El mundo actúa en términos de una transacción financiera económica. Te doy para que me des. Usted dice, ¿en serio? Claro, lo que acabo de mencionar de los intercambios de regalos. Dígame si todos ustedes alguna vez que han participado de esos intercambios de regalos, al final no han hecho cuenta diciendo, yo regalé esto y esto y esto y me dieron esto y así estamos bien. Qué buena. O, ay, me tocó mala nota. Una vez a mí me tocó así. Di regalos y cuando me tocó a mí me dieron mal lo que yo pedí que me dieran. Ha votado también. Y uno dice al final, caramba, ¿para qué me metí en esto? Así todo el mundo funciona. Es básicamente una transacción. ¿Por qué Jesús nos está pidiendo, casi exigiendo, una conducta a este nivel? Y permítame decírselos así. Porque Él lo dio todo por nosotros. Y nosotros no pudimos darle nada. Con Dios no hay transacción. ¿Qué tienes tú para darle a Dios? Pecado, maldición, ira. No tienes nada. Y Él te lo dio todo en la cruz. Vida eterna, salvación, una nueva manera de relacionarte con Dios el Padre. Te dio todo por gracia. Así que Jesús está esperando que actuemos en ese mismo nivel para con otros. No en términos de transacción. Básicamente nuestra conducta es en términos de rendición de derechos. Te doy porque a mí se me ha dado todo en la cruz. Lo he recibido todo de Cristo, te lo doy a ti. No porque lo merezcas, ni porque me caes bien, es porque Dios me lo pide por gracia. O sea, mis queridos hermanos, lo que recibo de Dios en Cristo, ahora debo darlo a otros. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Este tipo de discípulos de Jesús, que no actúan como el mundo dice que actúen, que no vivan como el mundo dice que vivan, sino como Dios dice que actúen. Y usted dice, híjole, segunda verdad. ¿Y falta una? Sí. Ahorita hablamos del cómo. Tercera verdad. La misericordia es el ADN de los hijos de Dios. Y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y adivinen quién es el primero de la lista. Yo soy un ingrato, yo soy un perverso, Él tuvo misericordia de mí. Y si este Dios bondadoso tiene misericordia de mí, ¿por qué razón yo no voy a tener misericordia de otros? Así demuestro que soy hijo de Dios. O sea, no amamos a los enemigos para llegar a ser hijos de Dios, es que porque soy hijo de Dios es que amo a mis enemigos. Esa es el ADN de un discípulo.
La misericordia es parte de su constitución como discípulo. O sea, la misericordia no es optativa. Tiene que formar parte de lo que soy como un hijo de Dios. Y claro, usted va a decir, ¿y cómo se hace esto? Esto es una obra de Dios en tu vida. Usted no lo puede hacer por sí mismo, usted no lo puede lograr por sí mismo, usted no puede hacer el ABC de cómo lograr cumplir esto. No. Si no has sido dotado por Dios, no vas a poder darlo a otros. Esto solo se logra con un amor sobrenatural de Dios en tu vida. Nadie dijo amén, ¿verdad? Es que si lo necesitamos. Solamente el amor sobrenatural de Dios en mi vida hace que yo pueda amar, hace que yo pueda ser misericordioso, hace que yo pueda hacer esto con otros. No por mi propia naturaleza. Tiene que ser una obra de Dios en mi vida. Veamos un par de aplicaciones, como para decir, ¿y esto cómo se come en nuestras vidas? La verdad del Evangelio debe afectar nuestra vida. Permítame hablar de 3 aplicaciones, 3 formas en que creo que ese texto me está hablando a mí. No sé a usted, pero permítame compartir las que Dios me habló a mí. La primera, humilla mi orgullo. Lo primero es que esto me da duro en el orgullo. Examínate según el verso 28. ¿Bendices a los que te maldicen? Estás en una situación donde alguien te insultó, te maldijo, hizo algo y usted no había hecho nada y recibió las consecuencias. ¿Qué haces? ¿Oras como Juan y su hermano? ¿O oras como este pasaje bendiciendo? ¿Sabe cuál es la oración de Juan y su hermano? Los hijos del trueno. Señor, que baje fuego del cielo y los consuma. ¿Alguno ha hecho, bueno, no ha hecho, pero que no, ¿verdad? ¿Alguno ha pensado esa oración en su mente? Bastante, ¿verdad? Yo esa, Señor, tantos relámpagos que suenan por ahí, ¿no? Tenés ahí uno que... ¿verdad? Hemos pensado esas oraciones, tal vez no las hemos profundizado. Quiebrale los dientes, es más bíblico tal vez. ¿Verdad? Ese es Salmo 3, Salmo 3. Quiebrale los dientes a tus enemigos, pero de paso a un par míos. Mis queridos hermanos, bendecir a los que nos maldigan definitivamente rompe el orgullo. Rompe este arraigo del pecado en nuestros corazones y nos pone humildemente a depender de Dios y de su justicia en su tiempo. Y nos impide apropiarnos del deseo de justicia propia para entregárselo a Dios y decirle, haz tu voluntad. Y que esta situación sirva para que mi corazón se alinee a ti. Y no que mi corazón se hinche de orgullo y arrogancia. Yo sabía que Dios iba a juzgar con justicia a ese impío. No, se lo cedo a Dios. En vez de ser impulsado por el orgullo, por el rencor, por el odio, Jesús nos está pidiendo que actuemos con amor, que demos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Actuar según el carácter de Jesús. El orgullo no permite que oigas a Dios. El orgullo no te permite amar a tu enemigo. El orgullo no te permite hacer el bien. El orgullo no te permite bendecir a los que te maldicen. El orgullo no te permite orar por aquel que te insulta. El orgullo
no puede controlar tu vida. Necesitamos ser discípulos que aman, hagan el bien, bendigan y oren. Eso minimiza el orgullo, minimiza el rencor, minimiza que el pecado nos controle para permitirle al Espíritu de Dios que guíe nuestra vida. Necesitamos menos orgullo. ¿Cómo lo haces? Ama. Haz el bien. Bendice. Y ora por todos aquellos que te hacen mal y que están en tu lista de personas no queridas. No sé si alguno tiene esa lista. Tal vez no la tenga escrita, pero estoy seguro que en algún lado de tu corazón tenés esa listilla y en algún lado de tu mente la repasas de vez en cuando. Tal y tal y tal persona. Bueno, agarra esa lista y ponla en tu lista de oración. Te aseguro que te va a costar, yo lo sé. Te aseguro que al principio te vas a relinchar del enojo, pero conforme oras, tal vez la otra persona no va a cambiar, pero tú sí. Y ese cambio va a beneficiarte porque la otra persona también va a cambiar. Porque tú has cambiado en eso. La segunda aplicación que encontré es que definitivamente esto fortalece mi fe. Y usted diría, ¿por qué? Tal vez usted está escuchando esto y usted dice, pastor, mire, para ser honesto eso suena bonito, pero es imposible de cumplir. No sé si usted lo está pensando o no, yo creo no poder. O sea, ¿cómo voy a producir este amor? Eso me da fortaleza. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que Jesús quiere. Lo que Jesús está diciendo es, te voy a llevar al límite de tus fuerzas para que te des cuenta que tú no puedes hacerlo. Te voy a llevar hasta el extremo. Y si alguno necesita un poquito más, vaya al bootcamp para que se dé cuenta. Cómo Dios te puede llevar hasta el extremo de decir, ya no más. Yo no puedo amar, yo no puedo hacer esto, jamás de los jamases. Ahí es donde te rindes a Jesús. Y dice, Jesús, me rindo. Hazlo tú. Jesús, me rindo. Guíame tú. Él te va a guiar a mirarle una cruz diciendo, Padre, perdónalos. ¿A quiénes? A los que lo insultaron, a los que lo entregaron, a los que lo clavaron en la cruz. Y ahí, muriendo, dijo, perdónalos a ellos. Ya Jesús cumplió Lucas 6 por nosotros, antes de que nosotros naciéramos. Ya nos dio el ejemplo y nos dice, vengan a mí todos los que están cansados y agotados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre sus hombros. Mi yugo es ligero, fácil de llevar. Mis queridos hermanos, cumplir esto con Jesús a la par es sencillo. Cumplir esto sin Jesús es imposible. Usted escoge. ¿Lo haces con Jesús? Descansando de que es Él el que va a poner eso en tu corazón, va a poner amor, va a poner bendición, va a ponerte eso que necesitas para poder vivir a la altura de un discípulo, pero con Jesús a la par. Así es como se hace. El evangelio que impacta al mundo requiere este tipo de discípulos que se rinden a Jesús y dicen, yo no puedo impactar el mundo, no tengo nada. Lléname de tu gracia, para que sea tu gracia en nosotros que impacte el mundo. La última aplicación. Permítame darte 3 pasos concretos para hacer esta semana. Algo que creo que les puede ayudar. 1. Identifica. Ahora mismo, piensa en alguien que te ha herido, en alguien que te cae re mal o medio mal, o más o menos mal, no importa, según el nivel de mal que te caiga. Busca a alguien con nombre y apellido, una persona, una sola persona, y tenga ahí ese rostro ahorita delante del Señor para orar por esa persona. 2,
Piensa en hacer un acto de bien esta semana para alguien que no lo espera. Un acto de bien. Algo que esa persona jamás de los jamases esperaría. Obviamente no estamos pensando en personas que te amen y tú las amas. Sería aquella persona que jamás de los jamases pensaría que tú harías eso. Llámalo, tómalo y ponlo en tu lista de oración y ora todos los días 1 minuto, 2 minutos por esa persona. Que Dios lo salve, que Dios lo bendiga, que Dios le ayude. Si sabes una necesidad, que Dios supla esa necesidad y si puedes suplirla, ve y hazlo. Ojalá que no se dé cuenta, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Es un acto de bien para que tu corazón se humille y tu corazón se llene de la gracia de Dios. Y por último, mata la venganza. Todos nosotros internamente deseamos que a alguien que nos ha hecho mal le vaya mal. Hoy renuncia y entrega delante de Dios ese derecho. Y dice, no más. No quiero venganza, no quiero desquite, no quiero más eso. Hoy lo pongo delante del Señor y lo bendigo y la bendigo. Y renuncias a eso. 3 cosas, pasos para hacer. Identifica, realiza un acto de bondad y mata esa venganza que deseas hacer. Obedece a Dios y vive para Él. Permíteme cerrar este mensaje animándote y orando con esta consigna en nuestra mente. Si queremos que el Evangelio de Jesús transforme, cambie, haga el efecto que la Biblia dice que hace en las vidas, soy el primero, el que necesita ser cambiado y afectado por el Evangelio. La marca de un discípulo, la consigna de un discípulo, permíteme usar entre comillas esa frase, el mantra de un discípulo, palabras que la gente repite ahí. Si usted quiere un mantra, que no me gusta la frase ni nada, pero una frase lema es: voy a amar, voy a hacer el bien, voy a bendecir y voy a orar. Que esa sea su frase, su lema de la semana. Que usted se haga la consigna de decir: soy un discípulo porque amo, porque hago el bien, porque bendigo y porque oro por todos aquellos que me hacen el mal. Porque los hay, mis queridos hermanos, los hay. Como iglesia hacemos lo mismo porque de gracia recibimos, de gracia damos. La cruz es el símbolo más hermoso de eso que acabamos de decir. En la cruz Jesús amó. ¿A quiénes? A los pecadores. En la cruz hizo el bien máximo. Se entregó por los vil pecadores. En la cruz no maldijo, bendijo a todos. En la cruz oró: Padre, perdónalos. En la cruz está la representación máxima del lema de todo discípulo de Jesús: amar, hacer el bien, bendecir y orar. Si hay algo que debe caracterizarnos, es eso. Es que a esa persona nunca le he escuchado decir una maldición o una frase despectiva de nadie. Esa persona cuando recibe cosas difíciles se calla, no sé por qué. Tengo curiosidad, ¿por qué se calla? Inclina su rostro, lo abre y sonríe. ¿Por qué será que esa persona no la he visto expresar un enojo cuando hay situaciones difíciles? Siempre respira hondo, se queda callado y responde con amabilidad, aunque la situación es difícil. Usted dice, ¿eso se puede hacer? Cuesta. Pero cuando uno va a Dios
Cuando uno se pega a Dios, eso se logra. Pongámonos de pie y tomémonos unos minutos para orar.